llegue más allá, como es nuestra intención. Eh, Me voy a permitir, yo quiero hacer una intervención breve, pero quisiera compartir nada más esta presentación. Es muy pequeño, son mis datos, ¿verdad? Y lo demás quisiera leerlo para trabajar justamente este enfoque que es mi orientación, pero me voy a enfocar hacia la relación con el vínculo, ¿verdad? Que nosotros hacemos hacia nuestro entorno, incluyendo, por supuesto, a los otros, a la pareja, a la familia, a nuestra comunidad, nuestro país. Y que siempre están implícitos esta imagen que nos trajo la doctora Violeta, que me gustó mucho, aspectos inconscientes, ¿verdad? Conscientes, preconscientes. Y que esto va a permear todo lo que estamos haciendo a lo largo de nuestra vida. Bueno, son mis datos y estas son algunas de las preguntas que están pues propuestas hacia el panel mismo y que en este instante me interesará abordar un poco. ¿Qué emociones predominantes están en la pandemia y sus estrategias de afrontamiento? ¿Cómo integrar la construcción sociocultural de las emociones ante esto que estamos viviendo? La importancia de la familia en ello, desde lo individual a lo social, y por supuesto integrar la psicocorporalidad a la relación con el otro. ¿Cómo nos defendemos, verdad, de la manipulación y la mercantilización de las emociones? Porque justamente estamos ante una pandemia que es la explotación del sufrimiento, la mercantilización de las alteraciones emocionales, y es importante aprender estrategias para protegernos ante ello. La pandemia nos enfrenta por eso mismo también a problemas axiológicos. ¿Qué valores vamos a priorizar a partir de este retorno a la nueva normalidad? Y por supuesto, todos sabemos que hasta que no haya una vacuna, una serie de medidas médicas eficaces, hay que elegir cuáles son las interacciones que queremos tener y cuáles no. Es decir, este retorno a la normalidad nos enfrenta a un cómo, cuándo, dónde, por qué y para qué. Y por supuesto, el trabajo de la estigmatización de las emociones como positivas y negativas, esto que se está vendiendo y se está mercantilizando tanto, pero también la estigmatización de las personas que se contagiaron y su elección de ser contagiadas, como algunas personas lamentablemente lo proponen. Por eso es importante este esquema, ¿verdad? Que también tiene una estrecha relación desde la terapia cognitivo-conductual, pero también podemos profundizarla desde el enfoque sociocultural. Y por supuesto, como ya han expresado los distintos ponentes, hay un primer nivel que es aprender a reconocer qué está sucediendo y la importancia de la palabra a nivel interno, pero también la palabra socializada, la oportunidad de colectivizar las emociones, de poder en familia, en pareja, en comunidades de salud, hablar qué estoy sintiendo y que esto nos permita liberarnos de incluso la culpa de aquello que llaman emociones negativas. El siguiente paso, dice, nos llevaría a trabajar la aceptación de la experiencia que estamos teniendo. Es una experiencia que ha surgido muchas teorías, ¿verdad? Pero realmente pues es una experiencia que está transformando, que está paralizando, pero también está moviendo conciencias, está moviendo al mundo. Hay toda una propuesta desde la biopolítica. Y si seguramente no nos gusta lo que sentimos, pero la realidad es la que es, ¿sí? Ni buena ni mala, es. Y la realidad está en el momento presente, siempre está en el presente. Entonces, por ello es tan importante la introspección, esta habilidad de entrar en conciencia con uno mismo a través de distintas estrategias, metodologías, pero sin ir al
dentro de uno, entonces uno fácilmente se pierde con todos los mensajes de los medios de comunicación y los intereses económicos políticos que están atrás de esto. Por eso es tan importante investigar e interesarnos sobre nuestra experiencia. Y como decíamos, donde siento la emoción, que no hay emoción sin cuerpo. Entonces, de ahí la importancia de las emociones corporalizadas. Y de ahí esta conexión con los pensamientos que nos van atravesando. Y este enigma sobre la mente. Hay una serie de propuestas de qué es la mente, desde la filosofía, la historia, la política. Sin embargo, realmente es una construcción individual. Ajá. Y algunos nos hablan de que es tan importante desidentificarnos de estas ideas que tenemos de nosotros mismos, de los otros, y que nos hacen radicalizarnos. Y cuando nos radicalizamos, pues nos enfrentamos a situaciones realmente peligrosas y nos polarizamos. Y estamos ante un momento donde hay una gran cantidad ya de personas polarizadas. Ajá, y que esta polarización a nivel sociocultural va a ser un peligro. Así, respondiendo un poco a algunas de las preguntas, les voy a pedir si por favor me señalan el tiempo porque ahí puedo yo también perderme un poco. Nos vamos a enfrentar a emociones básicas y tres son las que se han más registrado en el ámbito terapéutico: el miedo, la tristeza y el enojo. Estas emociones que han predominado y por supuesto están alrededor del estrés. Nos pueden parecer como algo terrible y algunos las catalogan de emociones negativas, pero no es así. Anteriormente se asociaba a las emociones como fuente de distorsión del pensamiento, como instintos de los que debíamos huir porque nos llevaban a equivocarnos. Pero actualmente sabemos que forman parte importante de cómo conocemos el mundo. Son base de la moralidad y también son fuente de bienestar. Las emociones se tienen que analizar y entender desde una perspectiva psicocorporal, o se pueden entender mejor. Y por ello yo retomo las aportaciones de Antonio Damasio desde 1996, cuando nos habla de un marcador somático, es decir, vete al cuerpo. Tiene que ver con las experiencias pasadas, cómo las percibimos y cómo actuamos a raíz de ellas. Porque la hipótesis de Damasio es que cuando nosotros percibimos una emoción y llevamos a cabo una acción, estas quedan registradas como interacciones entre el sistema nervioso central, el periférico y el autónomo. Y así quedan conservadas en nuestro cuerpo. Esto nos da una reacción inmediata y es muy importante cuando tomamos decisiones. Y también se activan cuando nos enfrentamos a situaciones que se nos presentan como parecidas y nos llevan a reaccionar, incluso con error. Pero cuando hablamos de un error nos vamos a remitir a si realmente esto es así. ¿O será que nuestro inconsciente nos está hablando y no lo escuchamos? Porque en este registro corporal podemos responder igual ante situaciones que antes vivíamos. Por eso es importante entender que hay tres componentes: el cuerpo, en un nivel registrado inconsciente, consciente y preconsciente; el entorno, registrado igual en estos niveles; y las experiencias del pasado. A partir del miedo puede haber otras sensaciones y estados cognitivos como la ansiedad y la angustia, que ya se han mencionado. Pero es importante acotar que la ansiedad es un miedo que se siente ante un estímulo u objeto definido, presente, y que se prevé que va a aparecer. La ansiedad está relacionada con el desamparo, con la incertidumbre, y es algo ante lo que nosotros nos estamos enfrentando desde que se dio este proceso de confinamiento. La incertidumbre. Pero la incertidumbre nos marca. No hay ningún ser humano que tenga certezas y de no saber qué hacer o cómo responder frente a esta situación. De ahí la importancia también de diferenciarla de la angustia, que es un miedo sin objeto, pero la sensación corporal es parecida. Lo que vivimos ahorita no es un estrés cotidiano. De ahí por qué es tan importante integrar los vínculos entre el mundo que nos configura las emociones y las personas que las sienten.
cómo las personas interpretan y cómo las sociedades y la cultura nos moldean cómo sentir, cómo expresar las emociones. Tener en cuenta el contexto, por eso es tan importante, que las estructuras sociales generan reglas del sentir, como Arlie Russell Hochschild nos marca desde los años 70. Y desde el enfoque socioestructural nos aporta que las emociones son algo cultural y no algo estructural. Es decir, es un constructo sociocultural. El individuo es el que siente, pero lo que siente y cómo lo expresa es siempre normado por normas sociales. Por eso hay ciertas emociones que debemos sentir en ciertos contextos y cuando no las sentimos, tenemos que adaptarnos para no nos sentirnos incómodos. Por eso el hablar es tan importante. Nos permite el análisis individual y colectivizar las emociones, porque las emociones se pueden contagiar, se evocan y tienen por ello la necesidad de un manejo. Analizar la dimensión colectiva de las emociones y centrarnos en lo que sentimos, pensamos y hacemos a partir de lo que sentimos es la propuesta. Por eso es tan importante también esta aportación de Hochschild, donde nos dice que estas reglas de sentir son normas que definen lo que imaginamos que debemos de sentir. Y muchas veces lo que sentimos no es lo que deberíamos de sentir. Y por ello hacemos un manejo emocional, individual o colectivo. Y ahí la culpa, ¿sí? Esta culpa inconsciente, pero a veces también marcada socialmente. Y seguimos esas reglas porque están interiorizadas, como ya nos explicaba Ana, desde nuestra infancia, desde estos vínculos que nosotros hacemos y donde a veces nos contagiamos de emociones que no son nuestras. En un intento de reducir la desarmonía entre lo que se siente la persona y el cuadro emocional convencional que cada sociedad marca. El miedo tiene un objeto y siempre que sentimos es miedo a eso, ¿verdad? Y una manera muy importante es entender que todos los miedos tratan sobre algo que es peligroso y tiene una representación corporalizada. Tiene que ver con construcciones sociales y desde la filosofía de la mente, nos dicen los filósofos, todo fenómeno mental es intencional. Así que tener miedo es algo intencional y se trata de representar aquello que interpretamos como peligroso. Con las emociones podemos equivocarnos porque podemos temer a algo que es inofensivo. Así las emociones son un mecanismo que nos hace evitar algo que es peligroso, en particular la emoción del miedo. Por ello es importante distinguir si a lo que tememos realmente es peligroso, porque así el miedo se acompaña de un mercado del miedo y nos señalan un qué hacer con el miedo. De pronto surgieron miles de especialistas ante algo que muchas colegas dicen, pues es que realmente no sabemos. Es inusitado, es un evento inesperado. Pero de pronto nos empiezan a marcar, tienes que hacer X, Y o Z, y pues cada uno tiene que encontrar dentro de sí qué hacer con eso que está emergiendo. Y porque nuestra cultura nos ha entrenado a evitar las emociones y nos las marcan como desagradables, pero el miedo tiene cosas que decirnos. Por eso no podemos acallarlo. Pero sí existen estrategias de afrontamiento, es decir, preguntarnos cómo estamos haciendo con las emociones y si esto tiene un beneficio o un detrimento hacia las personas. Hay personas que tienen un afrontamiento activo y así tienen un contacto directo con su emoción y de ahí la importancia que cuando yo me contacto con mi emoción, con mi cuerpo, puedo buscar un apoyo emocional cuando esto me rebasa. Ajá. Pero hay personas, y México se cataloga como un país donde se hace un manejo pasivo, donde aparece una gran conducta evitativa. Y saber que se tiene miedo es importante porque si no lo minimizamos o lo racionalizamos o no se quiere asumir. Hacer como no, que no pasa nada y entonces surgen memes, surgen fiestas COVID, surgen una serie de reacciones desadaptativas lamentables como personas que resentidas
empiezan a contaminar y se están saliendo a contaminar. Muy parecido a lo que sucedió cuando el SIDA, ¿sí? Por eso es muy importante generar planes de acción individual, comunitario y político. ¿Cómo se puede hacer consciente que se tiene miedo? Por ejemplo, a veces no se tiene miedo y aparece la irritabilidad, pero es la otra cara muy posible del miedo. Si nos preguntamos qué tiene que ver lo que estoy sintiendo a cada momento y cómo se conecta con las distintas emociones, porque como ya mostraba Graciela Steines, son combinadas. Por ello es tan importante, en primer lugar, aceptar y que las cosas no van a ser las mismas porque nunca lo son de un día a otro, y la incertidumbre. Arlie Russell nos presenta 3 formas para enfrentar el manejo emocional a nivel social y nos habla de la importancia de la evocación. ¿Por qué? Porque hay quienes niegan el riesgo, no creen que se van a enfermar. Por ello, para ellos es importante evocarles el miedo. Y de ahí señalar, te puedes morir. Y de ahí toda la pandemia de mensajes, ¿verdad?, que nos asustan, porque para ellos son importantes. Pero también hay estrategias de supresión, ¿sí?, como las de los activistas políticos, los activistas en grandes movimientos sociales, donde tienen que suprimir el miedo para, aceptando esa expresión, actuar propositivamente, ¿sí? Y tener una serie de patrones que inviten a salir y apoyar a los que más lo necesitan. Entonces, esta supresión ayuda a la solidaridad, ¿sí? Y la parte más importante social es la canalización de las emociones, en donde nosotros podemos aprender a expresar estas emociones socialmente y que nos lleven a establecer reglas sociales que vayan más allá del género, por ejemplo, en donde los hombres muchas veces no se atrevían a usar el cubrebocas por no verse vulnerables, ¿sí? Así nos marcan algunos filósofos que las emociones tienen que verse, como decía Aristóteles, en el justo medio y aprender a usarlas. Cuando nosotros aprendemos a ser virtuosos, podemos aprender a evitar aquello que nos da miedo y que nos es peligroso realmente, ¿sí? O distinguir entre aquel miedo cobarde que nos hace alejarnos de lo que no es dañino o nos hace acercarnos de una forma temeraria a lo que nos va a hacer daño. Y la emoción virtuosa, que es la evasión llamada prudencia, que nos va a hacer mantenernos alejados de lo que nos puede hacer daño, o nos hace aproximarnos valientemente, ¿sí?, acercarnos al peligro por un bien mayor, como el que muchas personas pues tienen que enfrentarse a salir. Hay muchos médicos, ¿verdad?, que a veces no tuvieron la opción, pero tuvieron que aprender a manejar su emoción de manera valerosa. Y así aprender a juzgar claramente nuestras acciones, saber que las emociones son parte fundamental de cómo nos relacionamos con el mundo, que no son positivas ni negativas y que nos van a ayudar a ir creciendo. Sobre todo porque tenemos que aprender que en esto estamos todos. Por ello, la importancia del trabajo personal y de quiénes somos. Y nos hablan de que hay Lovecraft, que escribía tanto sobre el miedo, nos decía que la emoción del miedo es primordial. La emoción por excelencia para los humanos, y entre todos los miedos está el miedo a lo desconocido. Y ahora en esta pandemia, pues todos los días nos enfrentamos a un despertar ante lo desconocido. Por ello es tan importante el manejo de atender a cómo interpretamos el mundo y elegir las fuentes de información y a los expertos, por lo menos en ciertas áreas, que nos ayuden a abrir nuestro juicio crítico y mantenernos críticos entre ellos, ¿verdad? Porque lo que sigue es cómo habitamos esta nueva normalidad, qué perspectivas nos van a guiar nuestras acciones. Y por supuesto las estadísticas nos van guiando, pero también nos hacen preguntarnos sobre las políticas.
Porque sabemos, por ejemplo, en algunos países como Suecia, que se eligió la economía en lugar de la salud y ahora están pagando el costo, ¿verdad? De una gran cantidad de muertes. O como China, que eligió el enfoque de la salud. Entonces, algunos países y nuestro país, ¿cómo es que va a enfrentar esto y qué está eligiendo, la economía o la salud? Porque sabemos que es un país que no tiene una conciencia, ¿verdad? La importancia de la salud y mucho menos de la salud mental. Por eso es tan importante preguntarnos cuáles son nuestros valores como país y recuestionar y cuestionar ante la política pública, porque sabemos que las pandemias cambian a la sociedad y que pues estamos ante un mundo que no ha priorizado la vida. Entonces también hay que revisar el impacto de esta tecnología y una nueva ética ante ella. Ajá, porque también, como ya decía Hans Jonas, hay una heurística del miedo y nos planteaba, ¿qué tal si te planteas cada día el peor escenario? Para que ello te prepare a, ante nuevas estrategias y recursos. ¿Sí? Prepárate para lo peor, decían, ¿no? Los antiguos taoístas, con los mejores recursos. También es importante aprender hacia la canalización de los esfuerzos y poder con humildad aceptar qué se puede y qué no se puede, pensando sobre todo hacia aquellas poblaciones más vulnerables y cómo se van a llevar los esfuerzos para apoyarlos. Porque estamos ante una sociedad que ya está desgastada. Hasta este momento hay un desgaste muy importante y ahora tenemos que trabajar en la reducción del daño, empezar a fomentar cómo vamos a salir con el menor riesgo y por eso retomando todas las investigaciones posibles desde las distintas esferas y por supuesto de una necesaria biopolítica que nos ayude a una regulación y a un retorno lo más consciente y elegido posible, con empatía, con compasión, cómo evitar contagios y sobre todo distinguir el miedo al virus del miedo al otro, porque de pronto hay una confusión, ¿sí? Hacia tener miedo al otro, tener miedo al contacto y se generan polaridades y en las redes sociales podemos encontrar verdaderas guerras y ataques hacia el otro. Entonces, por eso es tan importante enfocar y recordar y enfocar que el miedo es al virus. Y ese miedo al otro, ¿cómo se va a vencer? Pues platicando, ¿verdad? En el diálogo, en la interacción y por supuesto en la escucha activa. No olvidar que estamos en esto todos juntos. Bueno, de mi parte creo que sería lo importante porque pues cómo nos enfrentamos a la manipulación, pues, racionalizando, analizando, hablando, teniendo un enfoque crítico, ¿verdad? Ante todo lo que nos están presentando y principalmente un enfoque crítico hasta en nuestra culpa. Porque con toda esta política de emociones positivas, negativas, las personas se sienten culpables de tener reacciones y todos podemos tener reacciones de enojo, de ira, de criticar, de juzgar. Y entonces tenemos que sentir mucha compasión y aceptar que no hay emociones positivas, no hay emociones negativas, sino que las emociones son y tenemos que aprender a escucharlas y desde ahí entonces vendrá el manejo de la regulación, que es como el volumen, ¿verdad? Pero no para apagarlas, no para exaltarlas, porque de pronto se dice es que, y entonces tenemos toda esta política mística, ¿no? Donde se está enfrentando muchos riesgos a la población, ¿sí? Donde pues, se le aleja de tomar medidas reales. Bueno, y nos tenemos que preguntar si México es un país que está listo y cómo está manejando los miedos, porque parece ser que muchos nos presentan como un país sin miedo, ¿no? Dicen por allá bien alegres y entonces habrá que ver qué miedo se ha normalizado y, y si estamos listos a esta relación con el otro, porque ahora parece ser que el miedo está enfocado a las personas. Bueno.
Muchas gracias. Esto es todo.